¿Sí? ¿Te conseguirán un buen trabajo o qué? Sí, me sentaré en un jodido despacho y pasaré 50 años haciendo divisiones. Sí, pero ganarás una buena pasta. Seré una rata de laboratorio. Será mejor que esto. Yo me largaría. ¿Y para qué voy a largarme? Quiero pasar el resto de mi puta vida aquí. Seremos vecinos y tendremos críos, coño. Les apuntaremos juntos al equipo infantil del Follyfield. Mira, eres mi mejor amigo, así que no me malinterpretes. Si dentro de 20 años sigues aquí, viniendo a mi casa para ver a los Patriots y trabajando en la construcción, yo te mato. No es una amenaza, ¿Qué? es un hecho, te pego un tiro. ¿Pero qué cojones estás diciendo? Oye, tú tienes algo que los demás no tenemos. Ah, vamos, ¿por qué siempre me salís con eso? El puñetero me lo debo a mí mismo y si no quiero hacerlo. No, que te jodan, no te lo debes a ti mismo. Me lo debes a mí. Una mañana me despertaré con 50 tacos y seguiré haciendo esta mierda. Para mí está bien, es cojonudo. Pero tú tienes un boleto de lotería ganador y te faltan pelotas para ir a cobrarlo. Eso es una cabronada. Yo haría lo que fuera por tener lo que tienes tú. Y estos tíos también. Sería un insulto que siguieras aquí dentro de 20 años. No queremos ver cómo desperdicias tu vida. Tú no lo sabes. ¿Ah, no? No, no lo sabes. Ah, vaya, no lo sé. Deja que te diga lo que sé. Voy cada día a tu casa a recogerte. Salimos, tomamos unas copas y lo pasamos de miedo. La mejor parte del día dura unos 10 segundos desde que tomo la curva hasta que llego a tu puerta. Porque pienso que a lo mejor llego, llamo a la puerta y te habrás ido. Sin un adiós ni un ya nos veremos en nada. Te habrás pirado. No sé muchas cosas, pero eso sí. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Genial, fenomenal. Por aquí igual. Satisfechos de poder abrazar la vida y danzar con el mundo, con la mejor versión de nuestra raza, con la mejor versión de nuestra civilización, más civilizada y humana. Estamos en la recta final de la temporada. La primera temporada de Éxodo al fondo del alma humana. Ahora que hombres y mujeres han despertado y aceptan cada uno la oportunidad de la energía cósmica, ahora que los ciudadanos se sienten capaces para realizar actos extraordinarios, ahora que la sociedad comienza a mejorarse a sí misma desde la base de los principios humanistas, quien habla se siente fascinado por la aldea global que vibra en sintonía con el planeta Tierra. Lo digo con gran regocijo, amigas y amigos exorcistas. Y no más cháchara. Vamos, empezamos. Todos los mamíferos de este planeta desarrollan instintivamente un lógico equilibrio con el hábitat natural que les rodea, pero los humanos no lo hacen. Se trasladan a una zona y se multiplican. Y siguen multiplicándose hasta que todos los recursos naturales se agotan. Así que el único modo de sobrevivir es extendiéndose hasta otra zona. Existe otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabe cuál es? Un virus. Los humanos son una enfermedad. Son el cáncer de este planeta. Son una plaga. Contacta con nosotros a través de nuestro email exodopodcast@gmail.com, nuestro Twitter exodopodcast y dejando tus comentarios en iVoox. Anteriormente, hablamos de la educación
como una de las ilusiones del sistema, porque no es cierto que sea un conjunto de conocimientos enfocados al aprendizaje, a la enseñanza efectiva para el desarrollo humano satisfactorio. Expliqué los motivos por los cuales, en mi opinión, la educación que los gobiernos ofrecen a los habitantes del país, educación obligatoria por ley, resulta la propaganda de un adoctrinamiento que inculca hábitos y formas de proceder en sociedad, marcadas por la autoridad que impone y la ausencia del debate que se silencia en las aulas. En las escuelas se refuerza memoria y mente, pensamiento dirigido a regular la normalidad de las cosas que devienen las correctas, en vez de enfocarse en las tendencias vitales a las cuales todo ser humano debe enfrentarse. Por ejemplo, ¿por qué no se alienta a descubrir la potencialidad de cada alumno? Por el contrario, se reúnen a los grupos por edad para que todos aprendan lo mismo. Sin embargo, cada persona dispone de sus propias habilidades y destrezas, y no todos los alumnos pueden desempeñar las mismas actividades. Cada ser dispone de sus propios tesoros internos. No se enseña en las escuelas primarias y secundarias a tomar buenas decisiones, por ejemplo. Algo muy simple y necesario. No se enseña a cómo saber establecer un propósito, definiendo bien su objeto y distintas fases para su ejecución, así como la manera para definir un plan de acción, ayudando a establecer las bases técnicas para su consecución. Tampoco se aprende sobre los principios. No me refiero a los valores sociales populares relacionados con la ética o la moral, porque esto viene impuesto por los patrones de la época y el país donde se nace. Me refiero a enseñar a los alumnos a mirarse adentro, aprendiendo de sí mismos, de su naturaleza, de las cuestiones que los conmueven y los hacen sentirse vivos. No, el sistema nunca enseña a sentir, educa para reprimir. ¿Qué aplaude el maestro? La memoria, repetir como una cotorra la lección del día anterior, sin mostrar cómo se indaga y se investiga acerca del asunto, sin demostrar cómo se aprende desde la experiencia propia, desde el razonamiento interno, desde la propia convicción, desde el hallazgo que logra que el encuentro con el saber sea una experiencia fabulosa. Nunca hay fiesta en las escuelas y los colegios del mundo. Se premia a los más inteligentes en un ambiente lúgubre y aburrido. ¿Es apropiado destacar la inteligencia de los alumnos? ¿Es lo más adecuado? Que las mejores notas y calificaciones y ovaciones populares consistan en recompensar la memoria y la mente, que se traduce en muestras de inteligencia, ¿es lo más correcto? ¿Seguro? ¿Seguro que gratificar y retribuir a los más inteligentes sea lo más saludable para la futura sociedad que se gesta y se forja en las escuelas y las aulas del mundo? No, en mi opinión, no, no y no. Es justamente de la inteligencia que surgen los grandes males de nuestra civilización. El programa de humanidades, Éxodo, además de la llamada de alerta, del invitar a la reflexión, propone, sugiere, invita a reconsiderar, reinventarlo todo, diseñando el presente, nuestro día a día. Y este es un mensaje dirigido a los profesores, a los terapeutas, a maestros pedagogos e instructores, educadores y responsables de institutos y demás centros de enseñanza pública y privada. Ya hace varias décadas,
Incluso antes de introducirme en el mundo del coach, primero como participante a cursos de fin de semana y luego ya como coach, cuando impartía seminarios y talleres en España y Centroamérica, me sentía con una gran responsabilidad, miembro de un colectivo marginado. Nunca entendí que una modelo o un jugador de fútbol ganara 17 veces más plata que un profesor de escuela o maestro universitario. Este dato es lo suficientemente relevante para evidenciar que las cosas del sistema están al revés. Es indigno que quienes sostienen la base de la futura sociedad no sean recompensados por sus esfuerzos y dedicación. Probablemente, por esta circunstancia, son faros y luces que se han ido apagando, extinguiéndose la vocación de servicio a los alumnos y la sociedad. Quizá por esta y sus propias razones personales, la mayoría de maestros y profesores se han vuelto cómplices del adoctrinamiento ciudadano y la propaganda del sistema que se instaura en las aulas, laboratorios para pulir y relucir las piezas del engranaje de la maquinaria. Tiene sentido que los teléfonos pasaran de estar anclados en las paredes a los bolsillos de las personas que los llevan donde quieren, que las televisiones que aparecieron en blanco y negro pasaran a disponer colores y puedan ocupar las pantallas plasma, los hogares en las paredes como si fueran pantallas de cine. Pero el concepto de escuela, de fábrica, con horarios y silbatos, permanezca inalterable, encerrado en las cuatro paredes. ¿Tiene sentido? En mi opinión, no tiene sentido en nuestra época, que las personas son bombardeadas por 1000 estimulaciones externas constantemente y, sin embargo, se obliga a niños y niñas y adolescentes a pasar tantos años durante tantas horas sentados en sus sillas, sin moverse, atados al espacio limitado que ofrecen sus mesas. Es una tortura. Pero tiene su lógica. Si lo que se busca es formar soldados del sistema, piezas o secuaces que hacen que las piezas encajen en la maquinaria que arrolla las almas humanas. Por lo tanto, repito la pregunta, para oyentes despiertos y conscientes de cualquier ámbito, no solo docentes, casi toda la audiencia es padre o madre. ¿Es saludable que las escuelas y los colegios premien a los alumnos más inteligentes, destacando la inteligencia que se traduce a las mejores notas y calificaciones y ovaciones populares? ¿Sí? ¿No? ¡No! ¡Por supuesto que no! ¿Por qué? ¿Hay maldad en el reino animal? Cierto que no. Supervivencia y matar para alimentarse no puede denominarse maldad. Maldad tiene más que ver con dañar y perjudicar sin sentido alguno a un miembro de la propia especie, sin venir a cuento, de forma deliberada y abusiva, cruel y brutal. A esto me refiero con maldad. No hay maldad en el reino animal porque no tienen inteligencia suficiente. Así de simple. Es fácil de entender. Pero las personas, la sociedad de los hombres y las mujeres, son inteligentes. Una mariposa no sabe inventar un avión. Un rinoceronte no sabe conducir un tren. Un leopardo no sabe escribir una poesía. La raza humana piensa, razona su mente, los pensamientos, la inteligencia. ¿Es lo más grande que tienen las personas? ¿Qué pasa con el alma y sus atributos? Mientras en los colegios y las aulas, mientras las universidades y las empresas, mientras los ministerios de educación de los países y el sistema que organiza la vida del mundo en la Tierra siga premiando y aplaudiendo
la inteligencia, más egoísmo y codicia, y ansias de poder y violencia, y guerras existirán en el planeta Tierra. Mientras los colegios y el Ministerio de Educación y los hogares de las familias persigan el mayor nivel de inteligencia e individualidad, en vez del mayor grado de dinamismo del alma en cooperación unánime, el egoísmo y la codicia y las ansias de poder, tanto como la violencia y las guerras, estarán presentes en nuestro planeta. Mientras en las aulas y el seno familiar no se centren en premiar y aplaudir la humanidad, la sensibilidad y la conciencia, el amor verdadero que danza en libertad, egoísmo, codicia, las ansias de poder y autoridad frente a los demás, que derivan en el abuso y la explotación, violencia y sangre, guerras obscenas, seguirán dominando la vida en el planeta que llamamos Tierra y que debería ser el hogar de todos los seres humanos. ¿Por qué en los colegios y las universidades y los hogares no se ensalza el afecto y la ternura, la bondad y la solidaridad, la capacidad de empatía y cooperación, la dinámica de conectar con la energía y el libre albedrío? Estoy absolutamente seguro que nuestro mundo y sociedad sería muchísimo mejor en todos los sentidos si las asignaturas de las escuelas tuvieran una relación directa con los principios humanistas fundamentales y la ley natural. Estoy completamente seguro que nuestro mundo y sociedad sería diametralmente distinto, con gran regocijo de parte de la población mundial, si los ministerios de educación y sus instrumentos, sus portavoces, los escultores de la futura generación que son ingenieros de la humanidad, escultores de la sociedad, tuvieran en sus agendas la conciencia de unidad, la fraternidad universal, el bienestar general, la alegría compartida como premisas en las aulas, buscando las maneras de dinamizar la espiritualidad creativa de efectos prácticos que bien pueden ser aplicados en la vida cotidiana, más allá de las teorías. ¿Y tú qué opinas, apreciado oyente? Si en vez de la inteligencia capaz de ejercer la maldad, una maldad que se aprende y se gestiona en la mente, y la inteligencia del ego materialista, insensible e inhumano, fabricado. Si hubiera en las aulas y las universidades una proyección de aplauso y premio a los alumnos y estudiantes más humanos, la realidad de nuestro mundo y la vida que llevamos sería más humana. Un solitario deseoso de tener amigos y de que todos los hombres se entiendan entre sí, pero muy avezado a tu soledad. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Estás o no de acuerdo con esa teoría? ¿Sí? Sí, mira, sí. Me da un poco de tristeza tener que contestarla porque evidentemente yo sé que hay una especie de desgarramiento en mí. Yo soy por naturaleza solitario. Me siento bien solo. Puedo vivir solo. Puedo vivir largos periodos solo. Y eso sobre todo en mi primera juventud, mi adolescencia en mi primera juventud. Y luego ya aquí, viviendo en Europa, por otros motivos que ya tocan la historia y de los cuales supongo que hablaremos después si tú quieres, pues entonces digamos que descubrí a mi prójimo. Es decir, que en ese momento lo que yo reivindicaba un poco como un derecho y casi un orgullo, el hecho de que me dejasen en paz y que yo estuviera solo, se convirtió un poco en un sentimiento de culpa. Y entonces actualmente, bueno, tú sabes muy bien que yo trato de darme lo más que puedo cuando pienso que el hecho de darme no es totalmente inútil, que puede en algún plano tener algún sentido, haciendo eso y haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con la literatura. Pero es un poco como la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿comprendes?
Bueno, digamos que el solitario es Mr. Hyde, el malo, y que Dr. Jekyll es el que trata de hacer alguna cosa. Entonces hay un continuo divorcio, una continua separación. Un enfrentamiento permanente. Hay un enfrentamiento y me sucede, y es algo que yo lamento, que a veces en grandes reuniones, en contactos humanos muy bellos, en que me siento muy bien y en que estamos haciendo cosas en común, hay un minuto en que Mr. Hyde me dice en el oído, hombre, ¿y por qué no estás escuchando un disco tranquilo en tu casa? ¿Comprendes? A veces Mr. Hyde tiene razón también. Bueno, yo pienso que sí. En todo caso, Mr. Hyde es mucho más responsable de todo eso que Dr. Jekyll. Dr. Jekyll ha hecho otras cosas. También revisamos en anteriores episodios un hecho que me parece completamente demencial. Que el gobierno de turno le diga a los ciudadanos qué hacer y cómo hacerlo, desde sus distintos canales de comunicación oficial, empuñando el martillo ensangrentado de la ley. Mientras los órganos del gobierno y las distintas instituciones no prohíben a las multinacionales prácticas industriales nocivas para la población que intoxican los cuerpos de sus habitantes, ya sea desde la alimentación o los productos sanitarios. Resulta paradójico e incomprensible para cualquier mente que razone, pero terriblemente inadecuado, inapropiado e indecente para las almas que vibramos, que sentimos el dolor de la raza humana en carne propia, conectados como lo estamos. ¿Nadie ha oído hablar de las cómodas asesinas? No es solo las prótesis de cobalto que todavía se comercializan, a pesar de los daños y perjuicios demostrados. ¿Cómo se puede saber que pequeños ciudadanos en sus tranquilas habitaciones han fallecido, muerto, desaparecidos de la faz de la tierra, y continuar con la actividad del día sin remordimiento, pudiendo dormir en las noches sin insomnio o pesadilla? ¿Cómo? No un caso ocasional, no una sola vez, excepcionalmente. Varios niños fueron aplastados por los muebles que compraron sus padres para la habitación. Inocentes pequeños que se sujetaron del cajón solo por un instante, fallecieron. Se les cayó la cómoda encima, sesgando sus vidas, igual que si el fabricante hubiera disparado un rifle de asalto en medio de las cejas de los todavía bebés que gatearon por su tranquila habitación hasta el mueble, la cómoda que se les antojaba pues una fantástica montaña que escalar. ¿Por qué cuando el pueblo es avasallado debe salir a la calle a exponer sus demandas y, aún así, el gobierno, sus representantes legítimos en un orden democrático, no los atienden, menospreciando su sentir, como si no fueran personas, ciudadanos que han votado? Se reclama, pero no se escucha. Y todavía se habla de lo conveniente de la democracia que logra países libres. Pero cuánta absurda complicidad de parte de la mayoría de la población. No entiendo que deban gritar con pancartas en las plazas públicas, cortando el tránsito de las calles para provocar indignación ciudadana, es decir, perjuicio a quien nada tiene que ver, mientras los responsables, elegidos para representar al pueblo que clama atención, son humillados con soberbia arrogancia, atacados por las fuerzas policiales, con el argumento de que ocasionan disturbios y son peligrosos. ¡Peligrosos! Por hacer sentir la voz que reclama una solución ante la injusticia de quien debe gestionar los recursos públicos. Golpeados y detenidos,
por alterar el orden público. Y entonces, ¿cómo se llama lo que hacen los políticos con la obligación de administrar los asuntos ciudadanos? Golpeados y detenidos por alterar el orden público. Y entonces, ¿cómo se llama lo que hacen los políticos con la obligación de administrar los asuntos ciudadanos? Es todo en el sistema una grandiosa hipocresía que refrenda la pasividad de la población mundial. ¿Por qué ningún gobierno prohibió la venta de las cómodas asesinas? Se pueden fabricar, hay libertad, desde la multinacional, pero la acción de venderse en los países le pertenece al gobierno de cada país. Que se puedan comercializar y adquirir, comprar por parte de quien nada sabe acerca de la actividad asesina de los muebles, ¿es una atrocidad? Insensibilidad, inhumanidad, brutalidad, crueldad de parte de los gobernantes. ¿Por qué los padres y madres que se reunieron para denunciar y avisar a otras familias no fueron escuchados por años? ¿Está bien que siguieran muriendo pequeños niños, aplastados por las cómodas que el fabricante distribuía, con el pleno conocimiento del daño a los clientes y el perjuicio a las familias que adquirían el producto? Mientras los gobiernos responsables de gestionar el bien común y administrar los asuntos comerciales del mercado en el país miraban a otro lado, de brazos cruzados, o abriendo sus manos para agarrar los sobres de la corrupción que permite la autoridad en posiciones de poder. Los ciudadanos deben pagar impuestos, de lo contrario, hay multas y sanciones. Si no se cumplen con las leyes, se castiga a hombres y mujeres. Ahí está la amenaza de la cárcel. Sin embargo, empresas y corporaciones, grandes multinacionales, reciben advertencias, peticiones, indicaciones oficiales, sugerencias de responsabilidad social. Pero no se les prohíbe, no se legisla contra ellas para privar la práctica que daña y perjudica a la población. ¿Alguien lo entiende? Por favor, que me lo explique. No cabe en mi corazón enamorado de la vida que cosas así sucedan cada día. Es por los dos asuntos mencionados la necesidad de que se premie la humanidad en vez de la inteligencia, que se aplauda la conciencia y la bondad en vez de la memoria y la individualidad que miran solamente para sí. Que se califique el nivel de energía y sensibilidad social del alumno antes que su capacidad para aprender sobre la competición y la negociación del conflicto, asumiendo el egoísmo y la codicia como premisas de vida, fomentando así la violencia y la guerra, como que no pasa nada, ¿eh? La sangre y la muerte de inocentes víctimas son las que se cruzan en sus autopistas de ambición de mayores cuotas de poder. Es por lo absurdo de que productos y dinero tengan más libertad que las personas y que corporaciones industriales y empresas multinacionales tengan más derechos y privilegios que los seres humanos, pudiendo resolver con economía y sobres bajo mano, con las donaciones a las fundaciones y las contribuciones a las campañas políticas, los daños que seguirán perpetuándose en el mundo, sin reparar los perjuicios ocasionados que se hacen urgente solucionarlos, solucionando el grito del alma, amplificando la vibración energética que comienza en las aulas, en la acción del alumno, a quien, sin embargo, todavía hoy se alienta a competir, a ser individualista, inteligente.
En el episodio de hoy, Programa de Humanidades Éxodo, invita a que los ciudadanos escribamos una carta al sistema. Sirva el presente texto como muestra que ojalá tú suscribas también. Gracias por escucharnos. Sin embargo, por favor, escucha tu alma, redacta tu propia carta, confirma que las palabras resuenan dentro de ti, comprueba que las ideas y las propuestas reflejadas en el documento sean algo saludable para el conjunto de los habitantes del planeta. Ojalá que no te sea indiferente lo que nosotros resaltamos. Ojalá sientas que salvar la humanidad de la raza humana constituya una actividad de espiritualidad creativa que nos acerca a una mejor versión de nuestra civilización. Apreciados oyentes, inicio con esta afirmación: no puede gobernarse a un pueblo libre. Si analizan la frase, simple y sencilla, fácilmente lo ven y lo entienden. Es absurdo gobernar a un pueblo libre, porque si el pueblo se gobierna, el pueblo deja de ser libre y se somete a la autoridad que dicta las reglas. Pero ningún político o gobernante estará de acuerdo con la afirmación, supongo. Los actuales políticos que se alejan del concepto de política que yo defiendo, que yo practiqué durante mi etapa política. ¿Y qué es? Que la política es el arte de hacer posible todo aquello que es necesario. Hoy hay cuestiones urgentes que, sin embargo, se siguen postergando, priorizándose aspectos de la vida que en verdad son irrelevantes. Los políticos y gobernantes de nuestra época ponen las cosas al revés. Ponen la libertad primero. Aseguran que para disponer de libertad, el pueblo debe ser gobernado, reglado, legislado, organizado. Pero nunca se puede organizar el libre albedrío, porque entonces dejaría de serlo, y jamás se puede reglar o legislar la libertad, puesto que no se trata de un derecho, es un don natural de los seres humanos, igual que lo es un don natural la vida y la conciencia, que sin embargo se adueñan de ellas los gobiernos. Añado la siguiente afirmación: cuando se ejerce la autoridad, se recorta la libertad, se suprime la igualdad. Es simple, obvio, rápido de entender, ¿sí? En mi opinión, solo hay libertad cuando existe la igualdad. Si existe el jefe y el empleado, el amo y el esclavo, el uniforme y el ciudadano, la víctima y el verdugo, obvio que no hay libertad. Entonces, ¿por qué lo niegan quienes mandan, quienes pretenden gestionar los intereses públicos? Este podría ser un debate estimulante e inspirador. ¿Cuántos dirigentes mundiales, o presidentes de gobierno, o catedráticos de filosofía, o premios Nobel, se sientan conmigo a conversar? Es una paradoja. Los políticos defienden la igualdad, mientras se postulan a los cargos de autoridad para marcar la diferencia, ascendiendo en la cúpula de poder, que los distancia, separándolos de la sociedad civil. Y cuanto más arriba suben, cuanto más alto están en las torres de gobierno, más hormigas consideran a los ciudadanos. Cuanto mayor es su poder, menos seres humanos son los que están allí abajo. Solo piezas que pueden sustituirse por otras iguales. Únicamente números en una estadística.
Para cerrar mi afirmación, señalo lo siguiente. Si hay leyes injustas, entonces todavía existe la esclavitud en nuestros días. Y las hay leyes injustas, pero todavía más. Existen disposiciones que determinan los grandes organismos internacionales que luego no se aplican, se ignoran, se olvidan. Entonces, ¿para qué sirve la ONU? ¿Cómo se sostiene? ¿Quién aporta el dinero para sus actividades y movimientos? ¿Quién y cómo es la elección de sus dirigentes? ¿Dónde estaba la Organización de Naciones Unidas y sus representantes, los cuales deben hacer respetar sus propias resoluciones, en 2009 en la zona del Amazonas, en Perú? ¡Oh! ¡Petróleo! Y el genocidio de los conquistadores españoles cuando Colón llegó a la parte del mundo inexplorada. El mismo genocidio que cuando los europeos se apropiaron de la parte conocida hoy como Estados Unidos, aniquilando a sus pobladores, nativos que habitaron los territorios en armonía con la naturaleza. Se repite el abuso, la crueldad, la brutalidad, con el enredo de las leyes y la autoridad. No se respetaron los derechos que aseguró Naciones Unidas disponían los habitantes de la zona del Amazonas. El gobierno abusó de su autoridad hasta ocasionar el derramamiento de sangre. Con el tiempo, el gobierno rectificó, pero el daño ya estaba hecho. El perjuicio jamás fue recompensado y la explotación del recurso en el Amazonas se quedó en los bolsillos de los intermediarios. ¿Qué beneficios tuvo la población peruana? ¿Qué pasa con la energía limpia, la que no contamina, en un planeta en peligro por el calentamiento global? La mayoría de personas no se hace preguntas. Quienes se las hacen se cansan muy rápido antes de encontrar la respuesta, porque se trata de asumir riesgos y a menudo prefieren la seguridad de no ponerse en peligro y ceden, consienten, sin advertir lo más notorio, claro e inequívoco. El riesgo mayor es continuar como hasta ahora. ¿Te gusta el mundo en el que vives? ¿Te agrada la vida que llevas? ¿Consideras que todo está perdido y nada se puede hacer para revertir la situación? Suscribe la carta, divulga su contenido, comparte este episodio con amigos y vecinos y también con los desconocidos. Decía, recopilo, lo repito. No puede gobernarse a un pueblo libre. Cuando se ejerce la autoridad, se recorta la libertad. Se suprime la igualdad. Si hay leyes injustas, entonces todavía existe la esclavitud en nuestro planeta. Hace años declaré los motivos que me empujaron a emanciparme del sistema actual que administra oficialmente el destino de nuestra raza. Pasé desde el año 2013 hasta el 2017 aislado, exiliado del mundo, porque la cara pública del sistema y sus instituciones está plagada de engaños y mentiras, y la otra cara, la cara oculta entre las sombras, esconde los verdaderos intereses e intenciones respecto al pueblo, al que promete cuidar y proteger y atender. Fue de ahí que surgió Método Energies. Método Energies es mi granito de arena, mi legado a la posteridad, mi compromiso formal, que se refleja en propuesta de solución concreta
viable, saludable. Porque si algo que dice el sistema que hace respecto a las personas y el planeta es proteger, pero que al final resulta estar traicionando impunemente a diario, con la excusa de los derechos y la ley, mediante la política y los tribunales de justicia, la fuerza policial y el aparato militar, que se accionan deliberadamente para restringir y sabotear a la ciudadanía planetaria, no me queda de otra, y lo hago encantado. Asumo la responsabilidad que me corresponde según la ley natural, nunca dañar o perjudicar bajo ningún concepto a otro ser vivo. Asimilo la prioritaria premisa. Para entender la vida y el mundo, todo es una y la misma sola cosa, energía. Y así me activo desde adentro, expreso mi sentir, manifiesto mi propia energía que trasciende en sociedad, de la misma forma que puedes hacerlo tú, amigo cósmico. La posición independiente e igualitaria que les corresponde a cada hombre y a cada mujer de la Tierra jamás puede permanecer sometida bajo el peso de las instituciones y las leyes de un sistema que atenta contra ellos y ellas. Si deliberadamente existen las circunstancias constantes para que la ciudadanía planetaria sufra esta tiranía, ha llegado el momento de resolverlo. Ahora, la grandeza de mi naturaleza cósmica empieza por ejercer los principios humanistas fundamentales que ningún gobierno de ningún país practica, y son, lo he dicho, infinidad de veces: la conciencia de unidad, la fraternidad universal, el bienestar general y la alegría compartida. Quien suscribe y coordina el programa de humanidades Éxodo respeta sus propios atributos inalienables, así como los atributos de todas las personas del planeta, sean mendigos o presidentes, negros o blancos, altos o bajos, delgados como alfileres o sobrepasados de peso. Todos y todas los asumo como familia, como la tribu que somos. Estén donde quieran que estén. Importa la totalidad del planeta. Somos uno. Exijo de parte de cualquier otra persona, ambos en igualdad de condiciones, el respeto elemental que su alma y la mía necesitan para salvaguardar la simbiosis de las almas. ¿Me escuchan los políticos y mandatarios internacionales? ¿Los presidentes de gobierno y los accionistas mayoritarios de las grandes multinacionales financieras y las corporaciones industriales? Así lo espero. Me comprometo a facilitar que las almas vivan conectadas, para asegurar la soberanía de la energía humana, la misma energía que legitima mi vibración, que legitima el presente acto, tanto como el contenido de la carta abierta al sistema que redacto. Cuando la situación que se vive hace urgente variar los acontecimientos que se dan, cuando se hace necesario romper los lazos y vínculos de quienes los crea y los gestiona sin corregirlos, cuando se puede acceder a los dones naturales de la vida, el libre albedrío y la conciencia, además de la potencia del amor, es tiempo de asumir la autonomía particular de la totalidad de la energía humana, desplegando los talentos particulares en sociedad. Apreciada audiencia, almas con potencial, cerebros en exceso entronados para el beneficio de la inteligencia y el ego, conciencias en exceso marchitadas, revisen mis palabras, analicen el contenido de lo que sigue. Visto que todas las criaturas humanas que llegan a la Tierra lo hacen con los mismos dones naturales,
pero no las mismas condiciones y oportunidades, dañándose la situación de igualdad a causa del sistema y sus instituciones. Visto que los derechos que se garantizan desde la Declaración Universal de las Naciones Unidas llevan 60 años siendo pisoteados, por lo que, aunque se designen como irrenunciables, se les arrebatan a la población. Visto que la trampa de la búsqueda de la felicidad tiene que ver con fomentar el consumo y la materialidad, cuando la alegría es un don inalienable del ser humano que elige practicarlo o arrinconarlo cada mañana al despertar, al iniciar el día, su vida. Visto que la trampa del dinero es su escasez, que obliga a hombres y mujeres a alquilarse para asegurarse el sustento, regalando su tiempo y energía en tareas poco gratificantes que ensalzan la presencia de una jefatura, de una explotación, de la constante esclavitud. Visto que la trampa de otorgarle poder a unos pocos para que gobiernen sobre unos muchos nunca es un consentimiento voluntario, puesto que viene impuesto desde la cuna, forzándose hasta la tumba de manera obligada, por décadas. Visto que las elecciones de quienes van a mandar resultan otra trampa, puesto que se convierten en un circo mediático que distrae del hecho fundamental, y es que los organismos internacionales tienen la última palabra, por encima de los presidentes electos y los gobiernos democráticos. Visto que la trampa de la democracia se ha ido embruteciendo por la farsa de su funcionamiento y utilidad, puesto que la libertad de acción del gobernante elegido viene recortada y censurada por decreto mayor, convirtiéndose en meros títeres y comparsas de quienes organizan y coordinan el sistema que diseñan en su propio beneficio. Visto que los gobiernos de todos los países son cómplices del sistema, los ciudadanos del mundo tenemos el derecho y la obligación de no seguir cooperando con la maldad que arrolla las almas humanas. Apreciados oyentes del mundo, conciencias despiertas, sigan atentas, activando su dignidad y libertad. Sigo con mi exposición que no clama violencia. Atiendan. La falsedad de que todo está hecho y nada puede mejorarse, y que la prudencia exige conservar lo conocido y respetar lo establecido, cierra la oportunidad a la innovación social, provocando que la situación actual se siga perpetuando en el tiempo. La capacidad para decidir actividades y procedimientos de forma voluntaria no es posible para el ciudadano, pero tampoco le es posible al gobernante elegido democráticamente, pues no puede tomar acción con libertad sobre los asuntos de mayor calado en su propio país. La bestia que es el sistema está fuera de control, incluso del control de la propia élite. La farsa de la conveniencia y vigencia del sistema es, sin duda, mayúscula. Por consiguiente, si quienes son los legítimos representantes del pueblo actualmente son meros títeres y comparsas de quienes organizan y coordinan el sistema, ¿cuál es el adjetivo para definir a la ciudadanía planetaria? ¿Pasivos? ¿Autómatas? ¿Eso quiere el sistema del conjunto de la ciudadanía planetaria? Por favor, es ayuda que estoy solicitando. Ayuda para comprender a dónde vamos. Sabemos perfectamente de dónde venimos. Lo he descrito y explicado.
He dado señales para la investigación particular, para que no se me acuse de condicionar. Me hacen falta argumentos para concretar el mejor camino, el sendero que se puede abrir ante nosotros, en la jungla de asfalto. He apartado la maleza para clarificar los conceptos. He dado datos y testimonio de quiénes somos, de quién es el ser humano, de su potencialidad cósmica, de su habilidad innata, impresa en el ADN, de su conexión con el resto de miembros de la raza y su vinculación al organismo vivo llamado Tierra. Cuando una larga lista de abusos, teñidos con la misma influencia negativa de la torpeza de amor, se cierne sobre los ciudadanos del mundo, debe dictaminarse de inmediato la abolición de la tortura, participando de otra dimensión más saludable y pacífica. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se usurpan cuestiones vitales, siempre con el propósito de manipular para dominar y doblegar a las personas, debe buscarse otra garantía que no sea únicamente la maquinaria del sistema. ¿Estoy en lo correcto? Cuando se fabrican autómatas para que encajen en el engranaje, arrinconando la posibilidad para la vida plena y con significación, entonces modificar actitudes y hábitos y conductas es una manera de sobrevivir a esta contienda. ¿Me explico? Cuando los agravios aumentan con el paso del tiempo y las instituciones engordan y se fortalecen sin que el hambre del mundo se resuelva y el aire que se respira esté cada vez empeorando, la voz de alarma y el alarido de emergencia debe ser mucho más que una canción. Debe ser el aullido del alma. ¿Es lo adecuado? ¿Es apropiado en el momento histórico ponerse a aullar desde el alma, agitando las alas del alma? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dices tú? Lo que yo te digo es... Y por eso no me había dado cuenta. Bueno, yo pagaré la cuenta y vosotros la propina. Tocamos a un pavo por barba. Y tú, cuando vuelva quiero mi agenda. Lo siento, ahora es mía. He cambiado de idea. Pégale un tiro a este cabrón de mierda. Bueno, todos a rascarse el bolsillo para la señorita. Pon $1 tú también. No doy propina. ¿No das propinas? No creo en eso. ¿No crees en dar propinas? ¿Sabes lo que ganan esas chicas? Una puta mierda. No me jodas, si no ganan bastante que se piden. Ni un puto judío tendría huevos para decir eso. Bueno, a ver si me aclaro. ¿Tú nunca dejas propina? Bueno, no doy propina solo por costumbre. Solo la doy cuando alguien la merece porque realmente se ha esforzado. Pero dar propinas porque sí, de forma automática, es una mierda. Al fin y al cabo, solo hacen su trabajo. La chica fue amable. Se portó bien, pero no fue nada especial. ¿Qué querías? ¿Que te la chupara debajo de la mesa? Por eso sí daría una buena propina. Oye, he pedido un café, ¿no? Llevamos aquí un huevo de tiempo y solo me ha llenado la taza 3 veces. Por lo menos tendría que haberme servido 6 veces. 6 veces. ¿Y qué pasa si estaba ocupada? Ocupada no debería estar en el vocabulario de una camarera. Disculpe, señor Rosa, lo último que necesita usted es otra taza de café. Joder, estas tías no son unas muertas de hambre. Cobran el salario mínimo. Yo también he trabajado cobrando eso y nunca tuve la suerte de que alguien me diese propina. ¿Ellas necesitan las propinas para vivir? No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Se rompen la crisma. Es un trabajo duro. Y trabajar en McDonald's también y allí no dejas propina. ¿Por qué no? Te sirven igual, pero no. La sociedad dice, no les des propina a estos, pero sin embargo dásela a aquellos gilipolleces. Para las que no han estudiado, ser camarera es la primera salida profesional en este país.
Es el único trabajo que cualquier mujer puede hacer para ganarse la vida. Y la base son las propinas. Que les den por culo. Hostia puta. Siento mucho que el gobierno les haga pagar impuestos, pero no es culpa mía. Además, ¿para qué tanto lío? Las camareras no son las únicas a las que el gobierno da por el culo. Mira, si me presentas un escrito protestando para que lo haga, lo firmaré. Pero eso no significa que tenga que dejar propina por costumbre. Y en cuanto a lo de los estudios, lo tengo muy claro. Que aprendan a escribir a máquina. Si están esperando a que les pague el alquiler, que esperen sentadas. Me ha convencido. Devuélveme mi pavo. La pasta ni la toques. Apreciada audiencia, nada más fijamos las bases de la carta abierta al sistema para confirmar su necesidad y coherencia con los hechos, con la opción de posibilidades, con la oportunidad de una alternativa saludable para nuestra raza y el planeta. Sigo. Dado que el sufrimiento es cada vez más intolerable y que la promesa de la felicidad y la seguridad de parte de la estructura de los estados de trayectoria establecida demuestra ser propaganda política y una ilusión más del sistema, dado que las instituciones del sistema nunca se han sustentado en los principios humanistas y sin embargo propician separación y conflictos, crisis y guerras que sirven a los intereses particulares de una élite que gestiona y legisla el mismo sistema, dado que este sistema se mantiene con argumentos artificiales gracias a la apatía de la rutina, el conformismo con la hipocresía y la resignación del pueblo ante el absurdo, un pueblo al que han anestesiado las distintas instituciones, inyectándole el veneno del miedo, se hace urgente, se hace necesario abolir los procedimientos autoritarios a los que la ciudadanía se ha acostumbrado, pero jamás desde el enfrentamiento y la violencia que perjudican la paz mundial. Como coordinador del Éxodo, programa de humanidades, garantizo que todos los datos presentados en cualquiera de los episodios son veraces y que no hay de mi parte un acto de agresión al sistema y sus cómplices. Promuevo el amor incondicional, amor a uno mismo, el amor a la raza humana, el amor al planeta que nos acoge. Promuevo la verdad, la belleza de la verdad, en libertad, asumiendo que no es la verdad lo que hace libre al ser humano. Es la voluntad consciente que entiende lo que sucede y se activa para accionarse con la totalidad del alma. No es conflicto lo que busco. No pretendo modificar el sistema. Tampoco quiero enfrentarme a ninguna institución o derrotar a sus partidarios. Solo pretendo no seguir de brazos cruzados mirando hacia otro lado, disimulando, ignorando la realidad de la vida, del mundo, de nuestra época. No puedo continuar mordiéndome la lengua, aunque cante y baile, aunque escriba canciones, aunque mucha gente las escuche, las cante y las baile. Permanece el fraude. Permanece la vida miserable, la esclavitud en la tierra. Por eso, ante el hecho de que los ciudadanos somos presos de los estados y las religiones, gobernantes esclavos de los organismos internacionales, secuaces de entidades de inteligencia avanzada, torpes en la dinámica del amor incondicional, el respeto y la responsabilidad, lo digo, confío en mi vibrar y me dejo llevar por la ráfaga de energía cósmica. Me encanta la manera que elijo de sentir y actuar en la sociedad de nuestra época. La pluralidad de ideas enriquece las opciones para nuestro futuro inmediato. Animo a otros ciudadanos a escribir su propia carta al sistema, dinamizando su espiritualidad
creativa, dirigiéndola a los efectos más prácticos, a las estrategias de emprendimiento vital que no se quedan en la filosofía de las ideologías y los sueños. Aliento a estimular e impulsar la energía ciudadana, desplegando los dones y talentos que les son propios a cada mujer y hombre del planeta. La capacidad de elegir, la posibilidad de tomar conciencia, la alegría innata, el saber impreso en el ADN. La vida del ser humano no tienen otro dueño que la persona, el mismo ser humano con la posibilidad de ser humano de verdad y dejar de participar en una civilización incivilizada para establecer la agenda de la sociedad mejorada. El concepto de una aldea global que reúne a todas las personas nos permite afrontar los diversos desafíos actuales. Empecemos por el calentamiento global y el destino de nuestra casa, antes de que sea demasiado tarde, participando mediante algo tan simple, fácil y sencillo, conveniente y agradable, como son los saludables principios humanistas, de ventajas incuestionables. Es una tarea conjunta que requiere del diálogo armonioso para el acuerdo consensuado y sin exclusión de nadie. Nadie. Que la voluntad consciente guíe a cada uno de vosotros, apreciados oyentes, amigos cósmicos, ciudadanos ordinarios, con capacidad para eventos extraordinarios, asombrosos, fabulosos. Basta con activar el alma. Cuando explico algo, cuando expongo mi saber, cuando comparto mi sentir, es ofreciendo la propia opinión, mi interpretación de la vida y el mundo, la visión que dispongo, que no es la única. Aliento a que cada persona disponga de su particular manera de ver, de observar la existencia humana, a nuestra raza y a la civilización. Cada hombre y mujer debe entender lo que nos rodea por sí misma, con sus propias convicciones internas, con su intimidad a flor de piel. Suelo presentar los conceptos, aquellas enseñanzas aprendidas con la experiencia, realizando una disección que cubre 4 opciones o perspectivas, caminos o niveles o aspectos, para estirar el concepto y poder encontrar los 4 pilares, las 4 posiciones o posibilidades. Así comprendo mejor, me facilita la explicación y el saber se sustenta en el templo. Un templo sostenido por 4 pilares que guardan el equilibrio y la armonía. Así, hoy, señalo que existen los hábitos, la actitud y la conducta, además del comportamiento. Para muchas personas, las 4 cosas señaladas pueden parecer lo mismo. Quizás las consideraciones mías no serán las del psiquiatra o el psicólogo o el antropólogo, no sé, o el filósofo. ¿Qué más da si a mí me sirven? ¿Qué más da si son de utilidad para ti? Hay que desembarazarse de las imposiciones, del señalamiento, de lo que está bien y lo que está mal, de aquello que es normal u oficial, de lo aprendido, de cuanto se divulga en los medios tradicionales. Es mejor comenzar a elaborar el propio diccionario de significados, el palpitar interno que se refleja en la sociedad, gracias a la comprensión íntima sobre la vida y el mundo. Los hábitos son básicamente las costumbres,
La rutina de una serie de acciones que te resultan difíciles de saber exactamente los motivos por los que practicas esa tendencia y disposición, a menudo usando parte de tu energía, sin la significación interna suficiente para utilizar tu totalidad. A menudo sin la conciencia real del acto o gesto, pues tiene mucho que ver con las cosas que se copian, con la imitación, con la educación. La locura es hacer exactamente la misma mierda una y otra vez y esperar que algo cambie. Es de locos. La primera vez que alguien me lo dijo, creí que se estaba quedando conmigo, así que ¡pum!, le disparé. En realidad, vale, tenía razón. Empecé a notarlo en todas partes, mirar a donde mirara, todos estos capullos. En cualquier parte hacían exactamente la misma mierda. Una y otra y otra y otra y otra vez. Y pensaban, esta vez será diferente. No, venga. Esta vez será diferente. Lo siento. Los hábitos son prácticas habituales, cotidianas, a las que se dan poca importancia y sin embargo la tienen, y mucha, pues se trata del casi 80% de la actividad del día. Por ejemplo, el hábito de la lectura de poesía antes de acostarse, pero también las 2 cucharadas enteras de azúcar blanco, que papá se tomaba con el café, en vez de optar al azúcar negro, más saludable, o a la miel. Peinarse el cabello antes de ir a dormir, porque mamá me lo hacía, porque ella se peinaba cada noche, y resulta que la chica lleva el pelo largo porque se acostumbró a peinárselo. Pero le llama la atención el cabello corto, la nuca descubierta, y admira a su mejor amiga, no sabe bien el por qué, y nunca se fija que su amiga lleva el cabello muy corto. El detalle le pasa desapercibido, mientras se enrosca las puntas de sus largos cabellos con los dedos de la mano derecha. Las actitudes son básicamente posturas, disposiciones internas centradas a proceder de manera determinada y concreta, gestos que caracterizan a la personalidad y el carácter, lo que se puede denominar como el porte de alguien. Parece un aristócrata por su manera de caminar, o es por su actitud, por cómo siente el movimiento en su intimidad y avanza con más o menos gracia, más o menos seguridad, más o menos estilo. La actitud es francamente la manera de sentir, el cómo estar en sociedad. Para mí es la clave para que la conducta sea honesta y valiente, auténtica, con el propósito de la plenitud existencial. No es solamente la manera de estar en el mundo, es, sobre todo, la manera de palpitar que se refleja en el mundo. Pero la actitud no define el comportamiento, puesto que conducta y comportamiento son cuestiones muy diferentes. La actitud es lo que distingue al activo del pasivo, al humano del autómata, al ciudadano de tercera y el de quinta dimensión. La actitud predispone a obrar con arte y amor, o con miedo y falsedad, pero no debe confundirse la actitud con el lenguaje corporal. El lenguaje corporal dispone de códigos, se interpreta, se leen las posturas del cuerpo, que revelan un estado de ánimo, pero que varían sus códigos de una cultura a otra y de un país a otro. La actitud es invisible, pero se traduce, se traslada, se proyecta. Se pueden analizar las acciones, los resultados de la actividad. Sin embargo, concretar los resultados del
acontecimiento, especificando las actitudes del autor y protagonista, serán imposibles. Por mucho que médicos y científicos detallen reacciones y simbolismos en los libros, el lenguaje escrito de la palabra casi siempre resulta parcial. Hay muchas cuestiones que no se pueden explicar con palabras. Pero la tercera dimensión te quiere ahí, enredado con los pensamientos, con la razón de la lógica de la mente que se aleja de la intuición, la percepción, la imaginación, que se torna realidad cuando sabes expresarte desde el alma, manifestando energía, y así, pues resulta que es válida la siguiente frase. Estaba sentada en el banco, en actitud pensativa, parecía mucho mayor de lo que era. La conducta es básicamente lo contrario al comportamiento. Lejos de ser un sinónimo, en mi opinión, se trata de lo opuesto. Es como señalaba, lo que diferencia a los dos grupos operativos de ciudadanos, solo que en las conductas es que se basan los ciudadanos ordinarios que realizan actos extraordinarios, sobre todo por la comprensión de sus actitudes internas. La conducta es mucho más sensitiva, consciente. Proviene de algo concreto que se expresa, sabiendo el para qué se actúa de esa manera, y nunca de otra distinta. Entonces, lo repito, la conducta jamás puede ser la forma de comportarse de una persona, independientemente de la situación concreta o genérica. Por lo tanto, me parece imprudente una afirmación como esta. La conducta del estudiante resulta antisocial. Se trata de una afirmación del sistema, de alguien que se somete a los dictámenes del sistema. La conducta, su concepto, debería ampliarse a la totalidad del ser, a la potencialidad del alma, a la posibilidad de una energía bien dirigida. Me refiero a la manera que disponemos los organismos vivos de interpretar el sentir y de comunicar el palpitar interno mediante nuestras funciones vitales que van más allá de la obediencia y el sometimiento. Hago hincapié en esto, el desplegar los dones y talentos, dinamizando las facultades, todas de manera espontánea y generosa para el beneficio de la comunidad. La conducta no es el responder a ciertos estímulos, concretamente a las presiones de la influencia externa. Eso es comportamiento, acción artificial, un sentir de plástico que favorece a la autoridad arbitraria del sistema. Es a través de las definiciones de las cosas y la repetición de un léxico concreto, diseminado en la cultura del entretenimiento, que se implantan los chips del adoctrinamiento, como tatuajes en la piel de los pensamientos. El comportamiento, básicamente, es la representación pobre e insulsa de lo que es la acción de conducirse, de llevar el rumbo necesario, de controlar el timón de la vida que se anhela. Se trata del procedimiento esperado por el gobierno y las instituciones. Es la forma de hacer de quienes se doblegan constantemente, bajando la mirada, bajando la cabeza, admitiendo presión, que solo les permite hacer lo que toca, lo que se debe hacer, aquello que es correcto y legal, normal. Pero, ¿quién determina lo que es normal y lo que es anormal? Anormal resulta que suele ser el antisocial, al que acusan de ser un resentido o un renegado por no adaptarse, por tener un problema con la autoridad. Yo tengo ese problema, que no considero un problema, pues
Se trata de la comprensión de mi naturaleza, del entender mi valor como ser humano, del disponer de dignidad y de libre albedrío. Para los pasivos y autómatas, los del rebaño servil, soy la oveja negra. ¡Me encanta! Para los secuaces del sistema, soy un peligro, una mala influencia para los demás. La manzana podrida que pudre el saco. ¡Me encanta! Pero, ¿lo soy? ¿Una manzana podrida que pudre el saco? ¿O el saco es un espacio cerrado en donde ciudadanos no pueden respirar y sus almas se asfixian? Pues ojalá logre pudrir el saco y se rompa, liberando a mis hermanos. Si la acción de pudrir el saco significa transmitir los principios humanistas que despiertan conciencias y activan la energía del alma, bienvenida sea la podredumbre. Hoy es el peor día de mi vida. ¿A qué te refieres? ¿Por qué? Yo ya sabía que llegaría este día, pero no sabía que estarías tan contento de irte. Bueno, tampoco estoy tan contento. ¿Qué esperabas? Me estoy dando cuenta de que mi vida se irá así, sin más. Toda esta serie de etapas. Casarme, tener hijos, divorciarme. La vez que creímos que eras disléxico, cuando te enseñé a montar en bici. Vuelta a divorciarme, sacarme el máster, conseguir el trabajo que me gustaba. Enviar a Samantha a la universidad, enviarte a ti a la universidad. ¿Sabes lo que será lo siguiente, ¡Mi puto funeral! ¡Lárgate y deja mi fotografía! ¿No te estás adelantando unos 40 años o así? Es que creía que habría algo más. Supongo que ya a estas alturas, la mayoría de nuestra comunidad de oyentes saben perfectamente quiénes son y para qué están en el planeta Tierra. Obvio que es para sentir y disfrutar del existir. Y ahora que hombres y mujeres murmuran sin temor ni vergüenza, todavía en tono bajo y discreto, sé quién soy. Me complace haber utilizado esta plataforma, que es Programa de Humanidades, para contribuir a que se digan las personas a sí mismas: asumo la responsabilidad de mi vida. Ojalá sean muchas las personas que se digan a sí mismas: aceptamos las consecuencias de nuestras almas, asumimos el control de nuestras vidas. Ojalá todas ellas lleguen hasta el final y en el próximo episodio llegaremos juntos a un punto crucial de la primera temporada. Hablaremos del salirse de la cola, del emprendimiento espiritual. De mi parte, con la convicción de una tarea bien realizada. Ojalá tú opines lo mismo. Ya me despido hoy. El viaje es personal, intransferible. Como intransferible es la responsabilidad de cada uno con el compromiso de obtener el mayor rendimiento y la placidez del existir. Es tiempo de hacer una conclusión, un cierre de la etapa con broche de oro. Así lo intentaré en nuestro próximo encuentro. Aquí me tienen, su amigo, a la orden. Abrazos cósmicos.